Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Primero de Samuel 13, versículos 13 y 14. En esta porción y en la porción que nos toca leer de primero de Samuel, se nos describe lo que ocurre en el reinado de Saúl. Saúl va a cometer un error, va a desobedecer a Dios en lo que Dios le ordenó hacer, y ahora en este versículo 14 Dios le dice a Saúl que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Estas palabras se refieren a David. Así que en esto primero quiero que consideremos que Saúl es el rey que el pueblo de Israel escogió, como ya había apuntado previamente. En primero de Samuel capítulo 12 versículos 12 y 13, Samuel lo deja muy claro. Dice: habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios será vuestro rey. Y dice versículo 13: ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Samuel claramente le dice al pueblo de Israel: este rey que tienen ahorita es el rey que ustedes eligieron, es el rey que ustedes pidieron. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Bueno, pues si el pueblo de Israel ha elegido un rey, en el capítulo 13 ahora va a ocurrir algo muy interesante. Dios también se va a elegir un rey. Y en esto va a ocurrir algo que es importante considerar. El rey que el pueblo de Israel eligió se va a oponer y se va a enfrentar al rey que Dios eligió. Y en esta historia que va a venir hacia adelante, el rey Saúl va a perseguir al rey David para intentar matarlo. Y el rey David va a escapar de Saúl y él mismo no va a levantar su mano en contra de Saúl. Esto es un símbolo muy claro de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de aquello que Dios espera también de su pueblo. En segundo lugar, esta reflexión nos tiene que llevar a considerar el error de Saúl. Dios le había dado una orden muy clara a Saúl en primero de Samuel capítulo 10. Cuando Saúl conoce por primera vez a Samuel, Samuel le da instrucciones muy específicas. En el versículo 7, primero de Samuel 10, versículos 7 y 8 dice: cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Samuel le da esta instrucción a Saúl: vas a ir a Gilgal y ahí yo te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Saúl no sabe lo que le espera en Gilgal, y eso es lo que se lee en el capítulo 13. Saúl no sabe lo que va a pasar, y cuando vemos lo que ocurre, en 1 Samuel 13 dice, versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Lo primero que Saúl ve cuando llega a ese lugar al que Samuel le ha ordenado ir, a Gilgal, al pararse en ese lugar, lo primero que ve es el ejército enemigo, el gran ejército al que ahora él tiene que hacer frente, y él como rey tiene que dirigir al pueblo de Israel en contra de ese ejército, como dice aquí, numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Lo primero que Dios le va a mostrar en Gilgal a Saúl es el tamaño de sus enemigos. Los enemigos que tenemos enfrente son más grandes y más poderosos que nosotros.
Y esa es la enseñanza que encontramos desde el principio en la escritura. El diablo es mucho más fuerte que nosotros, pero no solamente él, sino toda la maquinaria del mundo, toda la forma de pensar del sistema que hay en este mundo es mucho más grande y más fuerte que nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros en contra de ello? En realidad, lo que tenemos que entender es que nuestras fuerzas nunca serán suficientes. Por cierto, esta es una de las expresiones que a mí más me gustan de cómo comienza el primer libro de Samuel. Voy a leer primero de Samuel capítulo 2 en el versículo 9 y dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas. Y luego al final dice esta expresión que a mí me fascina: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Primero de Samuel, o el libro de Samuel, comienza con esta expresión: nadie será fuerte por su propia fuerza. Y esta es la lección más importante que vamos a ver en el libro de Samuel. Así que Saúl, lo primero que va a ver con sus ojos al llegar a ese lugar al que Samuel lo está enviando, el tamaño tan enorme del ejército de sus enemigos. Versículos 6 y 7. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Así que en segundo lugar, lo que Saúl se va a encontrar en Gilgal es un pueblo temeroso. Si lo pudiéramos decir en otras palabras, un pueblo de cobardes. El ejército enemigo es un ejército numeroso, bien preparado, bien armado. En cambio, el ejército que viene con Saúl es un ejército que, en lo que estamos leyendo, es un ejército que está temblando de miedo. Es un ejército que una parte de ellos ya se apresuró a cruzar al otro lado del río, a esconderse en las cuevas, en donde no los encuentren. Un ejército que está huyendo de la batalla, y los pocos que están ahí con Saúl están temblando de miedo. Qué horrible escenario el que Saúl está enfrentando, pero es ahí a donde Dios lo está mandando, porque como ya hemos visto, Dios es especialista en enfrentarse a enemigos poderosos con ejércitos que no tienen ninguna fuerza. Por eso el libro de Samuel comienza con esta expresión: ninguno, lo quiero volver a leer para no equivocarme, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y en tercer lugar, sobre esto mismo, ¿qué ocurre con Saúl? En el versículo 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y bueno, la historia la conocen. Saúl ofrece el holocausto, y cuando al final está terminando de ofrecer el holocausto, el sacrificio de paz, Samuel al fin aparece. Saúl había esperado los 7 días, pero en el último día decidió que ya no quería seguir esperando. Saúl se equivoca, Saúl se desespera, desobedece a Dios y toma una función que a él no le correspondía. Y por último quiero que reflexionemos o que meditemos un poco en esta expresión que se refiere a David, cuando dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Un varón conforme a su corazón. David era un hombre conforme al corazón de Dios. De esto se ha dicho mucho ya, pero quiero que pensemos en esto que yo siempre he sido muy reiterativo. Dios no ve solo el tiempo presente, sino Dios ve completamente la historia hasta el final. Dios sabe en qué termina la historia, y cuando Dios está hablando de David y está diciendo un varón conforme a su corazón, así se está refiriendo a ese muchacho que en ese momento era un jovencito. Cuando Samuel le está diciendo estas palabras a Saúl, David apenas es un muchachito que está cuidando las ovejas de su padre. Pero Dios está mirando hacia adelante, y Dios está viendo a este David
que cuando sus enemigos lo persiguen para matarlo, él tiene que huir para esconderse, y estando en el desierto, estando en las montañas, estando escondido entre las cuevas para salvar su vida, el único anhelo en el corazón de David es estar en la presencia de Dios, y escribe estas canciones tan hermosas para adorar a Dios y para agradecerle que lo ha cuidado, que lo ha guardado, que aun cuando está escondiéndose y escapando por su vida, Dios nunca lo ha desamparado. Dios está viendo a ese hombre. Cuando Dios dice de David, un varón conforme a su corazón, está viendo cómo se va a desarrollar la vida de ese muchacho. Y que cuando este hombre comete errores y comete terribles pecados, tiene la capacidad de venir a los pies de Dios y postrarse delante de Él y pedir misericordia y reconocer su pecado y decir claramente que no hay nada que justifique su pecado y que solamente depende de la misericordia de Dios. Y que aún en los días de triunfo, de gloria, cuando todo va bien, Él es capaz de tomar todo eso y ponerlo delante de Dios y decir: si no hubiera sido por tu misericordia, nada de lo que yo tengo ahora lo tendría. Ese es David, y de ese es de quien Dios está hablando cuando dice un hombre conforme a mi corazón. Eso es lo que Dios anhela de toda su iglesia. Nosotros tenemos que ser ahora como este hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, de lo cual se ha dicho mucho, pero que vale la pena siempre tenerlo presente, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Aquello que Dios encontró en David es aquello que también quiere encontrar en cada uno de sus hijos, en su iglesia, y es algo en lo que vale la pena meditar todo el tiempo, siempre, cada vez que podamos. Y ahora que en la lectura nos encontramos con este versículo, vale la pena tenerlo siempre presente, que sea Dios nuestro único anhelo, y en medio de la situación que sea, que podamos poner a Dios delante de nosotros todo el tiempo. Dios les bendiga.